¿Están listos para la palabra del Señor hoy día? Muy bien. Yo quiero decir con anticipación que note por favor lo que ustedes están a punto de recibir, porque es sumamente bueno, una buena prédica, y lo escuché dos veces. Los dedos no quieren por ahora. 2 veces, primero y segundo culto, y Lisandro está dando otra cuadrangular. Entonces presta mucha atención hoy día. El Señor va a bendecir. Entonces Lisandro, venga por favor, en el nombre del Señor. Otro de mis hijos adoptados, Dios lo bendiga. Buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Sean todos y todas bienvenidos al tercer servicio de este domingo. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia del día viernes? Una hermosa vigilia, ¿no? Una bella vigilia donde pudimos compartir desde el día viernes en la noche hasta el sábado, hasta el amanecer, un tiempo de gozo y de refrigerio de parte de Dios. El Señor nos dio 2 bellísimas palabras para seguir adelante. Nos habló acerca de nuestros momentos de duda, momentos difíciles que pasamos en la vida y cómo tenemos que sobreponernos y cómo el Señor nos consuela y nos alienta a seguir adelante. Y una palabra sobre cómo apasionarnos para servir al Señor. Amén. Durante lo que ha sido el mes de junio y lo que va del mes de julio, Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor trabajar y hablar conforme a la familia, cerca de la familia, hablar con respecto al plan y al diseño de Dios para la familia. Durante el mes de junio hablamos sobre lo que fue paternidad, sobre divorcio, sobre crianza a los hijos, sobre matrimonio, y durante este mes de julio intentamos seguir la misma línea. Y hoy yo quiero compartir un sermón el cual he titulado El arca llegó a mi casa. No suena muy familiar o pareciera que no tuviera nada que ver, pero yo quiero que a través del estudio de la palabra encontremos una hermosa enseñanza sobre lo que Dios quiere que nosotros dejemos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y estoy hablando de un legado, dejar un legado para nuestras generaciones. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, para iniciar la enseñanza de este día. 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 12. Y dice el Señor en su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo.
Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Bendito Dios y Padre celestial, amado Rey, en esta tarde nos presentamos delante de ti con un corazón humilde, un corazón sencillo y humillado delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando en nuestros corazones en esta tarde. Toma el control de nuestra mente y de nuestros corazones y danos sabiduría abundantemente y sin reproche, para que podamos, Padre Santo, entender, discernir y asimilar tu palabra. Para que tu palabra venga en nuestra vida, Señor, como una semilla que cae en tierra fértil, Padre Santo, y que crezca como un árbol sembrado junto a corrientes de agua, para que su fruto llegue a tiempo y su hoja nunca caiga. Señor, ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos, confiando que tú guiarás la enseñanza, dándonos nuestro pan espiritual de cada día, alimentando nuestro ser. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta pequeña porción de la Escritura que acabo de leer, leemos una historia de cuando David llegó a reinar sobre todo Israel. Quiso buscar el arca que estaba en un lugar en casa de Abinadab y quería traerla al lugar que le pertenecía en el tabernáculo. El arca de Dios, el arca de la alianza, el arca del pacto, fue algo que Dios le ordenó a Moisés que se construyera, porque esta arca representaba el pacto, la alianza que Dios estaba haciendo con Israel, y había mandado que se construyera esta arca de madera cubierta de oro, y que su tapa tuviera 2 querubines tallados en oro, y que en ese lugar era donde se iba a manifestar la presencia de Dios para comunicarse con el pueblo. El arca debía estar en el lugar santísimo, el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía llegar y presentarse delante de ella para que Dios le comunicara la voluntad a todo el pueblo. Cuando David llega a reinar sobre Israel, esta arca no estaba en el lugar donde debía estar. Esta arca que representaba la presencia de Dios viva en medio del pueblo no estaba en el lugar donde debía estar, sino que estaba en otro lugar, en la casa de Abinadab. Y cuando él dijo: vamos a buscar el arca a casa de Abinadab, ellos quisieron transportarla de una manera que no era la manera correcta. El arca debía llevarse sobre los hombros de los levitas. Pero en aquel momento ellos prepararon un carro, colocaron bueyes en el carro y subieron el arca sobre ese carro. Pero mientras lo trasladaban, los bueyes tropezaban y el arca se tambaleaba de un lado al otro. Y cuando se iba a caer, llegó uno de los hijos de Abinadab, Usa, y extendió su mano y la tomó para que no cayera, pero era prohibido que él la tocara. Entonces Dios encendió su ira y castigó a Usa hiriéndolo, y Usa murió en aquel lugar. Del temor que sintió David al ver a este hombre muerto, dijo: ¿cómo hago para llevarme yo esta arca conmigo? Si mira lo que ocurre, vamos a hacer algo. Esto ocurrió cerca de la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Por favor, diga conmigo: Obed-Edom. Y cuando David llega a este lugar, él dice: ahora pues, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Si mira cómo cayó muerto Usa, vamos a dejarla entonces en casas de Obed-Edom. Y David volvió a la ciudad, pero le dieron noticias a David de que el arca ya llevaba 3 meses en casa de Obed-Edom, y que todo lo que Obed-Edom tenía, su casa, su familia y todo lo que a él le pertenecía, estaba siendo bendecido a causa de que el arca estaba en la casa de Obed-Edom. ¿Y qué dijo David? Vamos a buscar el arca, y la trajeron a la ciudad de David. El arca tenía un lugar donde debía estar. Dios mandó a diseñar, dio las especificaciones del arca para que esta arca estuviera en medio del lugar santísimo y que no se moviera a menos que fuera orden directa de Dios. Pero el arca estaba fuera del lugar que le pertenecía. Usted se preguntará: ¿qué hacía el arca por allí de paseo? ¿Qué hacía el arca en casa de Abinadab? ¿O qué hacía en casa de Obed-Edom?
Y yo quiero, por favor, que para ir desarrollando este mensaje, me acompañe a Primera de Samuel y vamos a ir hablando de por qué motivo un arca que fue diseñada por Dios para estar en el lugar santísimo, representando y sirviendo de lugar de reposo de la presencia de Dios en Israel, estaba en la casa de unos hombres en vez de estar en el tabernáculo. Primera de Samuel capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 al 17. Cuando nosotros leemos los libros de Samuel, primer y segundo libro de Samuel, nosotros normalmente nos enfocamos en tres personajes: Samuel, Saúl y David. Pero estos libros tienen más personajes y más historias allá que solamente la de estos tres personajes. Por ejemplo, tenemos la vida de un sacerdote llamado Elí. Elí era el sacerdote que estaba en el tabernáculo en los tiempos en que Ana oró por un hijo y le fue dado Samuel. Elí fue el sacerdote al cual se le fue entregado Samuel para que lo criara y lo discipulara. Elí era el sacerdote en aquellos tiempos, en aquellos momentos, pero Elí tenía dos hijos, un hijo llamado Ofni y el otro hijo llamado Finés. Lamentablemente, Elí al parecer había hecho un buen trabajo con Samuel, criando y enseñando a Samuel, pero no estaba haciendo un buen trabajo con sus hijos. De pronto él como sacerdote estaba haciendo un buen trabajo ejerciendo el sacerdocio, pero como padre estaba fallando y estaba criando de mala manera a Ofni y a Finés. Leemos allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante, cómo la Biblia describe a Ofni y a Finés. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escuche esto. Los hijos del sacerdote, impíos, era su decisión, pero no conocían a Jehová. Eso sí es culpa de Elí. Él como sacerdote tenía el deber de instruir a sus hijos en los caminos, el temor y el trabajo reverente al Señor, pero ellos no conocían a Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque él no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Escuchen lo que dice la palabra. Cuando el pueblo venía a presentar su ofrenda, los sacrificios, los tomaban en el tabernáculo y ofrecían ofrenda a Dios. Depende del tipo de sacrificio, quemaban el animal entero o solamente quemaban su grosura. Pero el sacerdote tenía derecho de ir o mandar a su criado con un garfio y meter este garfio de 3 puntas, y lo que ese garfio tomara en carne, esa era la dote, la parte del sacerdote. Pero entonces, ¿qué pasaba? Iba el criado del sacerdote y decía: dame carne para asar. No voy a tomar de lo que se está cocinando, voy a tomar crudo. ¿Y qué le decían? De ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como tú quieras. Pero el criado respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era una falta de respeto, una ofensa directa ante la presencia de Dios, porque Dios le había dado en permiso el derecho de ellos poder ir y comer de lo que sacrificaba el Señor. Pero había un orden: primero debía sacrificarse al Señor, y de lo demás el sacerdote podía tomar para él y para sus hijos. Pero en este momento vemos ya el nivel de osadía y de falta de respeto, tanto del siervo como de los hijos de Elí, que llegaba y decía: no me des nada cocinado, sino dámelo crudo. En pocas palabras estaba diciendo: sírveme a mí antes
le sirvas al Señor. Dame a mí primero antes de que ofrezca sacrificio a Jehová. El ayudante le decía, espérate que ofrezcamos a Dios su sacrificio, espérate que ofrezcamos primero la grosura. Y decía, no, quiero la carne cruda, y si no me la das, la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios había instituido desde los días de Aarón un linaje sacerdotal de la tribu de Leví para que le sirvieran en el tabernáculo, para que sirvieran y se presentaran delante del pueblo los sacrificios, las peticiones de perdón por los pecados, y ellos presentarían estos sacrificios a Dios y Dios respondería el perdón al pueblo. Pero Elí había cometido un error. Él no había instruido a sus hijos en un temor reverente delante de Dios. Ofni y Finés hacían como bien le parecía. Otra porción de la Escritura dice que ellos metían mujeres al tabernáculo. Elí no había instruido a sus hijos para temer a Dios, al Dios al cual él servía, sino que le permitía a sus hijos hacer cuanto ellos quisieran en la casa del Señor. ¿Y cuál es el problema? Que Dios tuvo que castigar a Elí por haber puesto a sus hijos antes que a él. En el mismo capítulo 2, por favor vamos a leer los versículos del 27 al 34, el castigo que Dios tuvo con Elí a causa de esta ofensa delante del Señor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Imagínese este castigo de Dios para Elí. Un hombre que Dios había confiado el deber, el derecho de servir en el tabernáculo delante de su presencia. El hombre que tenía que presentar a Dios el arrepentimiento de los pecados del pueblo, y Dios, viendo este arrepentimiento del pueblo, responder con perdón y con bendición. Pero este hombre había cometido un error, no estaba criando a sus hijos con un temor reverente delante de Dios. Y no pensemos que Dios se olvida de eso. Llegó el momento en que Dios mandó a un varón de Dios a hablar con Elí y le dijo, ¿acaso yo no me mostré a tus padres desde Egipto hasta el día de hoy? ¿Acaso no escogí yo este linaje de esta tribu para que me sirviera delante del altar? Dice, ahora me has fallado, honrando a tus hijos más que a mí, engordando, dice la palabra del Señor. Dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Yo había jurado, yo había prometido que tu familia, que tu casa, que tu linaje iba a servir siempre delante de mi altar. Pero ahora yo no voy a hacer eso, sino que voy a cortar a tu casa de mi pueblo. Los hombres de tu casa morirán en edad viril. Nadie llegará anciano. Los que queden vivos será para herir y amargar tu vida. Y los verás mendigando. Y a tus hijos los voy a matar en el mismo día. Un mismo día van a morir los dos. Eso no era lo que se esperaba de Elí. Elí de pronto pensaba: mientras yo sirva a Dios, Dios se encarga de mis hijos. Pero así no funcionan las cosas. Él estaba haciendo un excelente trabajo con Samuel. Sí, él fue el que formó a Samuel en el templo. Pero Samuel tenía un corazón distinto. Pero con sus hijos él estaba obrando mal. No le había enseñado a sus hijos el Dios al cual él servía. Bien dice la Escritura: y ellos no conocían a Jehová. ¿Cómo los hijos de un sacerdote no van a conocer al Dios al cual su padre sirve? Elí era el encargado de guardar este tabernáculo, la presencia de Dios para el pueblo. Y ustedes van a ver lo que esto causó. Cuando usted lee la historia de Israel desde Moisés, cuando salió de Egipto con el pueblo, Israel era un pueblo victorioso. Dios hacía señales, milagros, prodigios, mandaba plagas, abría el mar, mandaba maná del cielo, codornices, hacía brotar agua de las peñas. Y a ejércitos que Israel se enfrentaba, era ejército que Israel vencía. Cuando Moisés muere, queda Josué. Y usted no va a encontrar un pueblo más guerrero, más victorioso, más fiel y más obediente que el de Israel que manejó Josué en sus días. Todo ejército que se ponía delante de Israel caía bajo espada. Pero cuando usted estudia los tiempos desde Josué, pasando por todos los jueces, y llegamos a los días de Elí, usted se da cuenta la diferencia. La palabra relata que en aquellos días los filisteos presentaban guerra al pueblo de Israel y los vencían. Pasaron de ser un pueblo vencedor y victorioso a ser un pueblo derrotado y humillado. Y dice la Escritura en el capítulo 4 que ellos un día fueron a presentar batalla contra los filisteos y perdieron. Entonces a Ofni y Finés, los jovencitos que no conocían a Dios, se les ocurrió una brillante idea y dijeron: ¿sabes por qué estamos perdiendo? Porque el arca de Dios no está con nosotros. Vamos al templo y busquemos el arca y traigámosla con nosotros y entonces vamos a vencer. Pero dice en el capítulo 4, 1 de Samuel capítulo 4 versículo 11: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Pero por qué murieron? Si habían llevado el arca del Señor, la presencia del Dios vivo, de Jehová Dios de los ejércitos, con ellos al campo de batalla. ¿Por qué no ganaron? Sencillo, porque ellos no creían en ese Dios. Ellos no creían en el Dios de Israel. Ellos no creían en el Dios de esa arca. Ellos dijeron: ese es el Dios que sirve mi Padre. De pronto, si nosotros buscamos esa arca, ese amuleto de la suerte, y lo traemos a este lugar, vamos a ganar la batalla. Pero no ganaron porque ellos no conocían a Dios. Ellos intentaban utilizar la relación de Elí con Dios como escudo, pero así no funciona. Hay hijos que dicen: mientras mi padre y mi madre oren por mí, mientras yo beba, me emborrache, robe, cometa pecado, nada me va a suceder, porque mi padre busca de Dios. Pero así no funciona. Mientras usted ore por sus hijos, la misericordia de Dios se va a extender y va a tener misericordia de ellos. Pero el que ellos sirvan a Dios y su nombre esté escrito en el libro de la vida es decisión personal de cada quien. Amén. Elí servía a Dios, pero sus hijos no. Entonces ellos dijeron: estamos perdiendo la batalla, vamos a ver si el arca del Dios al que sirve nuestro Padre funciona. Y la llevaron al campo de batalla y perdieron la batalla, murieron y perdieron el arca. Usted dice: todo eso por culpa de un hombre que no supo enseñarle el temor de Dios a sus hijos. Elí no le enseñó a Ofni y a Finés a tener temor de Dios. Y ahora todo el pueblo había sufrido, perdiendo el arca que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y dice que se viene un mensajero de la batalla y le dice, se presenta delante de Elí. Elí, que estaba preocupado por el arca, lo vio venir y dijo: ¿qué pasó? Ha ocurrido un desastre.
una gran mortandad. Han muerto tus hijos y se han llevado el arca. Dice que de la sorpresa él se cayó de una silla en la que estaba sentado y se partió el cuello. Dice, porque era muy gordo, dice la Escritura. Se había engordado él y sus hijos, menospreciando las ofrendas de Dios. Él de pronto diría, mientras yo sirva a Dios, Dios va a tener misericordia de mis hijos. Mientras yo sirva a Dios en el altar, mis hijos están bajo la promesa y nada les va a ocurrir. Mientras yo le sirva a Dios a mis hijos, nada le va a acontecer. Y así no es. Usted tiene que esforzarse por enseñarle la palabra del Señor y que en el corazón de nuestros hijos crezca el temor a Dios. Elí se preocupó primero por malcriar a sus hijos, por darle todo cuanto ellos querían. Les permitía meter mujeres en el tabernáculo, les permitía humillar las ofrendas de Dios, honrando primero a sus hijos antes que a Dios. Y ahora había muerto, perdiendo dos cosas que Dios le había confiado. Primero, sus hijos para que los criara bien. Y segundo, el arca de Dios que representaba la presencia de Dios en aquella tierra. Todo por no enseñar a sus hijos a tener temor de Dios. Y usted se preguntará, ¿en qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Pues tiene que ver mucho. Porque herencia de Jehová son los hijos. Y Dios nos entregó a nuestros hijos para que los criáramos en un temor reverente a Él. Y cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a respetar y a reverenciar la presencia de Dios, nosotros estamos criando hijos irreverentes como Ovni y Finés, que nunca van a conocer a Dios, que nunca van a tener temor en sus corazones y que siempre que se les presente la oportunidad van a humillar a Dios, porque nosotros no hemos cumplido con nuestro deber. Y es aquí donde yo me quiero enfocar en la familia. Muchos de nosotros no entendemos la diferencia entre dejar una herencia o dejar un legado. Una herencia es dejar un bien material, dejar una casa, dejar un carro, dejar dinero. Pero un legado es dejarle a nuestros hijos un motivo por el cual vivir. Muchos de nosotros nos esforzamos por reunir y que cuando nosotros partamos de esta tierra, que nuestros hijos hayan engordado porque los hemos alimentado bien, que nuestros hijos hayan crecido consentidos porque para eso nos hemos partido la espalda. Pero Elí murió tristemente sabiendo que sus hijos habían partido de esta tierra sin conocer a Dios. Y nuestra primera preocupación tiene que ser que nuestros hijos conozcan a Dios para partir tranquilos de esta tierra. ¿Qué mayor tortura puede ser que nosotros hayamos dedicado nuestra vida a Dios descuidando nuestro deber como padre? Y cuando estemos en la cama con nuestros días contados en nuestros últimos momentos, cuando ya no nos quede casi oxígeno en los pulmones, estar tristes porque nuestros hijos no creen en Dios y estar allí diciéndoles, hijo, por lo que ustedes más quieran, busquen de Dios, hijo, por lo que ustedes más quieran, busquen de Dios. ¿Cómo van a buscar de un Dios que nunca les presentamos cuando tuvimos la oportunidad? Así murió Elí, con dos hijos muertos sin conocer a Jehová Dios de los ejércitos y perdiendo la presencia de Dios en su casa. Si continuamos leyendo en el capítulo 5, vemos que los filisteos toman el arca y la llevan a su tierra. Y la llevan a un primer templo y la pusieron al lado de un dios llamado Dagón. Y dejaron pasar la noche y cuando amanece el día siguiente el dios estaba boca abajo tirado frente al arca. Y la gente, ay, se cayó el dios, lo levantaron y lo pusieron allí. Y pasó el siguiente día y ahora Dagón estaba tirado más allá y sin mano. Y la gente, ay Dios mío, esta arca, y volvieron a acomodar a Dagón. Y con cada día que pasaba, Dagón amanecía peor y más lejos. Y dijeron, no. Ya esta arca está humillando a nuestro Dios. Nosotros nos hemos enfermado, tenemos plagas, nos están saliendo tumores. Vamos a mandar esta arca a otra ciudad. Y la mandaron a otra ciudad y ocurrió lo mismo. Los dioses eran humillados y la gente se enfermaba y le salían tumores. Bueno, vamos a mandarla a otro lugar. Hasta que la pasearon por 3 ciudades y dijeron, no, mira, tenemos que entender algo. Esta arca representa un Dios en el que yo no creo. Este es el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Este no es mi Dios, nosotros seguimos a Baal. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a pedirles perdón y vamos a devolverles su arca. Vamos a hacer tumores de oro y ratones de oro. Vamos a montarlos en una carroza y mandémoslos a ellos. Y es allí cuando por temor de los filisteos el arca vuelve al pueblo. Gracias, Padre. Y cuando la carreta vuelve, dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? Vamos a dejarla en casa de Abinadab. Y dice la Escritura que pasaron muchos días
Primera de Samuel capítulo 7, estamos ahí en Primera de Samuel, versículos 1 y 2. Primera de Samuel 7, versículos 1 y 2 dice: y vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos días pasaron? 20 años sin que el arca estuviera en el lugar que le correspondía. ¿Y qué hacía la gente? Se lamentaba porque el arca no estaba en el lugar donde debía estar. Todo por culpa de un hombre que no instruyó bien a sus hijos. ¿Qué ocurre? Cuando usted lee los dos libros, primera y segunda de Samuel, usted se da cuenta que luego de esto Samuel queda gobernando. Después de Samuel el pueblo dice: queremos un rey, y pone a Saúl, y pasa toda la vida de Saúl, y Saúl nunca se preocupó por el arca. No fue hasta que llegó David a su manera buscando el arca y dijo: vamos a traerla. Y cuando le intentaron traer sobre los bueyes, muere este hombre Pérez, Usa, y aquel lugar pasa a llamarse Pérez Usa, porque allí murió él. Y llegan y dicen: ¿quién vive por aquí cerca? Yo no quiero llevarme esta arca. Y dicen: aquí vive Obed-Edom. Está bien, dejemos el arca en casa de este cristiano. Y pasaron 3 meses y dice que él fue bendecido, él, toda su casa y todo lo que él tenía. Y le dicen a David: David, Obed-Edom está siendo bendecido porque el arca está en su casa. Y David dice: ok, vamos a buscar el arca. Y se la llevan. Y es aquí donde viene la pregunta. Obed-Edom estaba en su casa, un cristiano cualquiera, un desconocido, y de repente el rey de Israel llega a su casa y le dice: mira, Obed-Edom, necesito un favor, quiero que tú me guardes esta arca aquí en tu casa porque la gente que la toca se muere, así que por favor tenla aquí. Imagínese la cara de Obed-Edom. Ok, está bien, pónganla por aquí. Pero de repente esa arca empieza a bendecir su casa y su familia, empieza a hacer bendecida a su esposa, a sus hijos, empieza a hacer bendecida su tierra y sus animales. La tierra empezó a dar buen fruto, los animales empezaron a ser fértiles, sus hijos empezaron a ser bendecidos por esta arca. Y 3 meses después llega el rey y dice: me tengo que llevar el arca. ¿Qué haría un hombre como mi silvestre? Bueno, Señor, tú pasaste por mi casa. De tu bendición me quedó una casa, un carro, un negocio. Si ya te tienes que ir, bueno, hasta luego, nos veremos por el camino. Yo me quedo aquí cuidando la casa, manteniendo el carro y vigilando el negocio. Pues Obed-Edom no piensa ni como usted ni como yo. Obed-Edom, cuando llegó el rey, se llevó el arca. ¿Qué hizo él? Si el arca se va, yo me voy detrás del arca. Cuando llegaron y se llevaron el arca, Obed-Edom, ¿qué dijo? Ha sido bendecida mi casa, ha sido bendecida mi familia. El arca de Dios estuvo en mi casa, la presencia de Dios estuvo en mi casa y yo vi cómo bendijo mi familia. Ahora yo no estoy dispuesto a vivir sin esa presencia. Y si se llevan el arca de mi casa, yo me voy detrás del arca, porque no me importan las añadiduras. Yo quiero seguir primeramente el reino de los cielos y el bendecidor de mi vida. Amén. De pronto usted se preguntará: ¿pero dónde está escrito eso aquí, hermano Lisandro? Que yo no veo Obed-Edom diciendo nada. Vamos por favor a Primera de Crónicas y vamos a buscar el capítulo 15. El primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 25. Y dice: David pues y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ahora voy a leer este versículo que está en capítulo 16, un capítulo más adelante, pero vamos a leer del 37 al 38. Pasamos de Primera de Crónicas 15, 25, Primera de Crónicas 16, 37 y 38, donde dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y ¿a quién? Dígalo duro, ¿a quién? Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos y
y a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Él no dijo, la presencia de Dios llegó a mi casa y si se va, bueno, está bien que se vaya. Él dijo, no, la presencia de Dios llegó a mi casa y yo he visto que mi casa ha cambiado, mi esposo ha cambiado, mi esposa ha cambiado, mis hijos han vuelto a casa. La presencia de Dios ha restaurado mi hogar, ha traído paz, ha traído amor, ha traído bendición. Y si esta presencia se va, pues yo me voy tras ella. De pronto yo no voy a ser el sacerdote, de pronto yo no voy a ser el levita que va a estar allí presentando los sacrificios, pero me conformo con ser un portero. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida. Y no se fue solo. 68 cristianos se llevó de su casa. Eso ocurre cuando usted se da cuenta que su casa es bendecida por la presencia de Dios. Usted se aferra a esa presencia como Jacob se abrazó a ese ángel y decía, hasta que no me bendigas no te suelto. Y si tú te vas me voy detrás de ti, pero yo no voy a dejar de pelear esta batalla. Yo no voy a aceptar que la nube se mueva sin yo seguirla. Yo voy a ser como el pueblo de Israel. Cuando la nube se movía de día, yo caminaba con la nube. Cuando la columna de fuego me guiaba de noche, yo iba detrás de la columna. No me importan las añadiduras. Yo quiero servir al Dios dueño y proveedor de mi vida. Eso fue lo que dijo Obed-Edom. Y cuando el arca salió de su casa, él se fue detrás del arca. Y ahora mire usted lo que ocurre en este panorama. Elí, descendiente de Aarón, tribu de Leví, sacerdote del templo, por no criar bien a sus hijos, desapareció de la historia del pueblo de Israel. Pero Obed-Edom, un total desconocido, un don nadie, un cualquiera, alguien que estaba ahí en una casa mirando para la calle a ver qué era la caravana que estaba pasando, recibió la presencia de Dios. Y cuando esa presencia de Dios se movió, él se movió con ella. Entonces usted va a ver en la escritura, desde Primera de Crónicas, capítulo 13 en adelante, que la Biblia dice, y Obed-Edom, y Obed-Edom, y Obed-Edom, y Obed-Edom, él metió su nombre, lo de sus hijos y lo de su familia, en el linaje del servicio del templo, porque él decidió seguir el arca que un día llegó a su casa. Qué bonito es cuando usted se da cuenta que Dios llega a su casa y usted reconoce esa presencia. Y usted ve su hogar siendo bendecido. Usted ve su casa siendo provista. Usted ve a sus hijos siendo formados con el temor de Dios. Usted dice que estoy dispuesto a dejarlo todo, pero no a dejar que esta presencia se vaya de mi casa. Eso es lo hermoso de entender la diferencia entre la herencia y el legado. No dejarle a nuestros hijos solo lo material, sino dejarle a nuestros hijos un motivo por el cual vivir y servir a Dios cada día de su vida. Por favor, vamos a Primera de Crónicas ahora, pero capítulo 26. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 8. Vamos a iniciar desde el 1 al 15, capítulo 26, versículos del 1 al 15. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Jediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jadmiel, el cuarto, Elam, el quinto, Joanán, el sexto, Elioenai, el séptimo, los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primero, Josabad, el segundo, Joab, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peutai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Imagínese esa maravilla, un hombre que un día estaba en su casa, vio la presencia de Dios y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y capítulo más adelante usted se da cuenta que no solo está él, sino que dicen que sus 8 hijos, el primero servía a Dios, el segundo servía a Dios, el tercero servía a Dios, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, los 8 hijos de Obed-Edom servían en el altar. Eso considero yo que es un padre ejemplar.
Pero ¿cuál es el problema? Que nos enfrentamos, y no quiero decir la iglesia Centro Cristiano de Machala, el mundo en general, en que nos preocupamos por lo que se corrompe en esta tierra. ¿Qué decimos nosotros? Yo quiero que mi primer hijo sea arquitecto, que el segundo sea abogado, que el tercero sea ingeniero, que el cuarto sea médico, que el quinto sea licenciado, que el sexto sea astronauta, que el séptimo sea presidente. Y nos preocupamos por todo eso. Y no quiero que me malentiendan. Usted quiere que sus hijos sean profesionales, perfecto, esfuércese y enséñelo a ser disciplinado para que sea profesional. Usted quiere que sus hijos sean arquitectos, abogados, ingenieros, perfecto, esfuércese y enséñelo a valorar el sacrificio y que sean buenos profesionales, pero que antes de ser cualquier cosa sean hijos de Dios, porque eso es lo que va a asegurar un lugar para ellos en la mesa del reino de los cielos. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la mesa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merarí, Sindi, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcias. El tercero, Tebalías. El cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Zacarías, su hijo. La del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-Edom, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. ¿Qué recompensa más hermosa? Elí dijo: yo quiero honrar a mis hijos antes que a Dios. Y los consintió, los malcrió, y nunca les enseñó el temor reverente de Dios. Todo por un pedazo vulgar de carne. Pero Obed-Edom decidió seguir el arca, y se metió él y su familia entre los porteros del tabernáculo. Y después que estaba allí metido, se echaron suertes, y a sus hijos le tocó una casa, a su linaje, a su descendencia le tocó una puerta del tabernáculo, y lo más hermoso, le tocó la casa de las provisiones del Dios Altísimo. Obed-Edom sembró para sus hijos y ellos cosecharon. Qué hermoso sería para nosotros como padres saber que nos estamos esforzando, que nos estamos sacrificando, de pronto siendo muy disciplinarios, de pronto enseñándole la palabra, de pronto no dejando hacer lo que otros jóvenes hacen, pero yo estoy sembrando para que mis hijos el día de mañana, cuando yo no esté, les sean abiertas las casas del templo de la provisión de Dios, y ellos cosechen la bendición que yo sembré de rodillas delante de Dios. Esa es la diferencia entre dejar herencia y dejar un legado para nuestros hijos. Obed-Edom podía morir tranquilo, porque él sabía que sus 8 hijos estaban en el tabernáculo sirviendo a Jehová Dios de los ejércitos. Él pudo haber muerto con una sonrisa en su rostro y decir: yo sé los hijos que he formado, y yo sé que aunque yo no esté, en mí el Señor bendecirá a mi tercera y a mi cuarta generación, porque así dice la Escritura: yo bendigo hasta la tercera y a la cuarta generación de los que me aman y guardan mi palabra. Esto me hace recordar una historia que leí, donde dice que había un hombre que no tenía nada, pero él quería tener algo, y que dijo: voy a trabajar fuerte, voy a trabajar duro, voy a partirme el lomo trabajando, y logró aprender un oficio. Luego que aprendió un oficio, dijo: bueno, ahora me voy a independizar
independizar y voy a tener un negocio propio mío. Y se esforzó y tuvo su negocio propio, montó un taller y ahí trabajaba. Y de repente dijo, ahora me quiero casar, y se casó. Ahora voy a construir una casa grande, y la construyó. Ahora voy a tener mis hijos, y los tuvo. Pero ¿qué dijo él? Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Yo quiero que mis hijos sean hombres profesionales. Así que yo me voy a esforzar y los voy a mandar a la universidad. Y los mandó a la universidad y él siguió trabajando. Pero se dio cuenta que ahora se habían ido sus hijos y él quedó solo y dijo, bueno, me voy a conseguir un criado. Y agarró a ese criado, a él no le dio dinero, a él no lo mandó a la universidad, a él no le hizo nada, solamente lo tenía ahí para que lo ayudara. Y él andaba trabajando y el criado atrás. Y pasaron los años y el hombre llegó a ser muy adinerado hasta que le llegó el día de su muerte. Y dijo, voy a hacer el testamento. A mi esposa, a mi amada esposa, a mi compañera, por todos estos años le voy a dejar la casa y 1/3 de todas mis riquezas. A mis hijos, a mis amados hijos, les voy a dejar todo el resto de mis bienes y mi dinero, sean separados en 2/3 iguales, uno para cada hijo. A mi criado, a él solo le voy a dejar el taller. La esposa murió, dejó también su bien a los hijos. Los hijos por la abundancia vivieron, derrocharon, pasaron los años y cuando envejecieron no tenían. Y cuando pasaron los años, el único que había tenido dinero de todos ellos era el criado. ¿Por qué? Porque él a sus hijos le dejó herencia, pero a su criado le dejó un legado de esfuerzo, disciplina y trabajo duro. Si usted quiere dejarle a sus hijos algo, está bien, esfuércese. Déjele algo. Usted le quiere dejar una casa, déjesela. Usted quiere dejarle dinero, déjeselo. Usted quiere dejarle una profesión, hágalo. Un carro, una bienhechura, lo que usted quiera dejarle a sus hijos. Son sus hijos, hágalo. Pero por lo que usted más quiera, primero enséñele a tener un amor inconmovible y un temor reverente por Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 6, con esto termino. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9, el cual dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus. Esta es la confesión de fe más valiosa, más sagrada que tienen los judíos. Oye, Israel, el Shema judío. Oye, Israel, Jehová tu Dios es uno, no hay otro como él. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero enséñale estas palabras a tus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Israel, tu Dios uno es. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la enseñanza más grande que usted le puede dejar a sus hijos. Dios se encargará de todo lo demás. Dios añadirá riquezas conforme a su riqueza en gloria. Dios los prosperará. Dios bendecirá su camino. Ellos prestarán y no pedirán prestado. Ellos serán gobernantes en esta tierra. Pero que no se les olvide que deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Quiero por favor que estemos de pie en esta tarde, que pareciera ya pasó una hora. Vamos a estar de pie en esta tarde, invito al ministerio de alabanza de oración que me acompañen esta tarde. Yo quiero que nosotros en esta tarde le pidamos a Dios por sabiduría. Si hay algo que nosotros necesitamos hoy, es sabiduría para instruir a nuestros hijos. Yo le digo a mi esposa, yo me preocupo por María Victoria, porque yo no entiendo el mundo al que la trae.
Yo veo mi vida y hace 30 años, hace 25, hace 20 años el mundo no era como es hoy. Y yo digo, ¿a qué problema se va a enfrentar mi hija? A los problemas que yo no me enfrenté. Y cuando yo le digo a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago para estar seguro de que ella va a estar bien? ¿Qué hago para estar seguro de que ella no se va a condenar? ¿Qué hago para formarla de tal manera que aun cuando ella envejezca te siga sirviendo? Y en su perfección, su sabiduría, Dios solamente dice, instruye al niño en tu camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted ama a sus hijos realmente, antes que preocuparse por el dinero, por la carrera, por la casa, por todo, preocúpese porque ellos amen a Dios por sobre todas las cosas. Ustedes padres que están aquí en esta tarde, si tienen a sus hijos de su lado, frente, búsquenlo, abrácenlo, tómenlos de la mano y oren por ellos. Y díganle al Señor, Señor, permite que yo no sea como Elí. Señor, no permite que yo honre primero a mis hijos antes que a ti. Señor, por favor. No permita que mis hijos se pierdan. Que no sea cortado. Que no sea cortado mi casa de tu presencia. Yo quiero ser como Obed-Edom. Yo quiero pasar de ser un total desconocido en tu presencia a servirte en tu vida. No importa que no vaya a ser el pastor de la iglesia, no importa que no vaya a ser un líder, no importa que yo no vaya a ser el que se levante con el micrófono en la mano. Permíteme hacer cualquier cosa que tú quieras, pero permíteme servir en tu casa para enseñarle a mis hijos a amarte por sobre todas las cosas. Si hay algún padre en esta tarde que quiera acompañarme aquí adelante junto a nuestro pastor para que oremos por nuestros hijos, yo le invito a pasar adelante. Si hay alguien en esta tarde que no conoce al Señor como su único y suficiente Salvador y quiera que la bendición del arca de Dios llegue a su casa, yo lo invito a pasar aquí adelante para que oremos. Usted y yo no conocemos el futuro. Usted y yo no sabemos lo que el mundo en el cual vivimos va a enfrentar en 5, en 10, en 15 o en 20 años. Usted y yo no lo sabemos, pero además Dios de los ejércitos sí sabe. Y mientras nosotros criemos a nuestros hijos con amor y temor hacia Dios, sabremos que pase lo que pase, ellos estarán seguros. Porque antes de darle una casa terrenal, fundamentaremos su fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Y no importa lo que pase en este mundo, ellos en Dios estarán seguros. Yo bendeciré, dice el Señor, aún hasta la tercera y la cuarta generación de los que vienen. Inclinemos nuestros rostros, levantemos una oración al Señor. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, rogamos a ti delante de tu presencia. Danos sabiduría para criar a nuestros hijos. Que mis hijos, Señor, yo los pueda criar y formar con un amor y un temor reverente delante de tu presencia. Que mis hijos no se pierdan como se perdieron Ofni y Finés. Que yo no cumpla mi propósito en esta tierra y en el día de mi muerte sin que yo vea a mis hijos consagrados delante de tu altar. Yo quiero ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos, Señor, consagrados sirviéndote en tu casa. Y que todo lo que me estoy sembrando hoy con llanto, con lágrimas, con rodillas y con esfuerzo en tu presencia, ellos lo puedan cosechar el día de mañana. Y que para mis hijos sean abiertas, Señor, las puertas de la casa de tu gloria.
esta tierra, yo pueda partir seguro, Señor, de que mis hijos, Señor, seguirán tus pasos, que ellos imitarán mi ejemplo y te servirán hasta el último día de su vida. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, te damos gracias. Bendecimos a los hijos de esta iglesia, para que los hijos del Centro Cristiano de Machado sean de bendición para esta congregación, para esta provincia, para este país, y que los hijos de esta generación, de esta congregación, reciban por heredad los confines de la tierra. En el maravilloso nombre